Muchas gracias por acompañarnos. Esta es la sesión de clausura del Encuentro Internacional de Periodismo organizado por la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Ecopetrol, y la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. La sesión se titula Lecciones de Exilio y, como su nombre lo señala, va a ser un cierre necesario para oír el testimonio de algunos periodistas colombianos que por diferentes circunstancias tuvieron que abandonar el país. Disculpo desde ahora la ausencia de Alfredo Molano, que por razones ajenas a la organización no puede estar presente. Estamos aquí con Ignacio Gómez, Holman Morris y Sergio Campo. Un aplauso para ellos, por favor. Y le doy la palabra a Sergio Campo Madrid, que hará las veces de moderador. Muy buenas tardes, muy complacido de ver este salón repleto, a pesar del aguacero, a pesar de las grandes dificultades que sabemos que tiene la entrada a Corferias en un día como hoy. Como decía Guido, este encuentro internacional de periodismo que hemos sostenido en los 3 últimos días, esta es nuestra charla de clausura, tenía como tema central los colombianos en el exterior, los periodistas colombianos en el exterior, y queríamos hacerle un homenaje al talento, de pronto suena un poco pretencioso, pero yo creo que sí existe una escuela de periodismo que hemos originado desde este país y que está haciendo cosas muy interesantes y muy importantes en otros sitios. Tuvimos a Patricia Yaniot, que ustedes saben es la cara internacional, la cara más importante de CNN en español. Tuvimos a Gerardo Reyes, el único colombiano que tiene un premio Pulitzer. Tuvimos a Clara Elvira Ospina. Tuvimos importantes periodistas del área cultural como Winston Manrique, que es el hombre que maneja Babelia en el país de España, Eduardo García, que trabaja en Radio Francia Internacional, Mauricio Bernal en La Vanguardia de Barcelona. Y en esta charla vamos a tener la cara menos bonita, y no hablo de estos dos caballeros, sino del tema que son los colombianos que se han ido por obligación, que se han ido en contra de su voluntad, por problemas con el establecimiento colombiano, y con esto me refiero a obviamente el Estado, los gobiernos, pero también la empresa privada. Nacho Gómez, que en este momento es el subdirector de Noticias 1 y el hombre de la unidad investigativa del Espectador por muchos años, es un veterano saliendo del país. 3 grandes salidas, 3 grandes exilios, Ignacio, ¿cierto? En el 90, después de la bomba de Pablo Escobar, al Espectador. En el 97, por unos informes muy profundos sobre la British Petroleum, unas denuncias muy graves. Y en el 2000, por unas denuncias sobre Mapiripán. Holman también tiene una larga carrera como hombre de exilios. Ha salido varias veces en la última década, pero 2 grandes que recordamos en los últimos 10 años, de pronto más, Holman, porque hubo una en el 2000, ¿no? Saliste en el 2000, que además les cuento de esa como algo muy singular, porque sucede con el secuestro y maltrato y violación a Ginette Bedoya, la periodista de El Tiempo, hoy periodista del Espectador en ese momento. Y quienes cometen estos atropellos contra Ginette le mandan razón a Holman y a Nacho de que los van a volver picadillo. Entonces, ante una amenaza así, pues obviamente la vida tiene que prevalecer. Y en el 2010, tu salida es más conocida, pues es algo muy reciente, por los grandes problemas con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ignacio, arranquemos hablando contigo. ¿Cómo es ese primer exilio
¿Cómo es esa salida de Colombia por cuenta del narcotráfico? ¿Está funcionando o no? Hola. Bueno, desde el asesinato de Guillermo Cano, yo estaba trabajando en la unidad investigativa del Espectador y el director de esa unidad investigativa, Fabio Castillo, se dedicó a hacer Los jinetes de la cocaína, un famoso libro legendario de la mafia en Colombia, y ese libro le costó el exilio. Yo quedé a cargo de lo que en ese momento llamábamos La Criatura en 1986 y me convertí, siendo muy joven, todavía soy, en una especie de experto en masacres y era la persona encargada de narcotráfico allá. A principios de 1999, cuando estalla la bomba al edificio Mónaco, yo me voy a Medellín y descubro que pues estalló la bomba y a los 2 minutos la radio estaba diciendo que le habían puesto una bomba a la casa de Pablo Escobar. William Jaramillo Gómez era alcalde de Medellín en ese entonces, pero durante toda su trayectoria había sido columnista del Espectador. Yo lo busqué precisamente para hacerle esa pregunta. Oiga, si Pablo Escobar es el hombre más buscado del mundo, ¿por qué tiene una casa a su nombre y por qué todo el mundo sabe dónde vive? ¿Por qué fundamentalmente la policía, ni la DEA, ni la CIA lo han buscado en su casa? Y me dijo, pues no, yo no le tengo respuesta para eso, pero sí le tengo el certificado. Esa casa, el edificio Mónaco, es de Pablo Escobar. Y me regaló la copia. Yo hice mi nota, regresé, pero el vuelo de Medellín era el otro día por la tarde. Yo dije, aprovecho esta mañana, me voy para la Alpujarra recién inaugurada y le hago la vuelta en Catastro. Buenas, hágame un favor, ¿usted me puede dar la liquidación de impuestos catastrales a nombre de este usuario? No, claro que sí. Y me dieron 65 páginas, en cada una de las cuales cabían más o menos entre 20 y 24 inmuebles. O sea, teníamos, creo que eran 762 inmuebles de Pablo Escobar, que eso ni siquiera había que escribirlo. Había que decir, pedimos los inmuebles de Pablo Escobar en el catastro de Medellín y nos salieron estos. Se llamó los bienes legales de Pablo Escobar. Pablo Escobar a los días pocos se robó una avioneta que le habían incautado a él y que estaba en el hangar presidencial. Y en sus amenazas con ese robo dijo que debían cuidarse los bienes legales de los Cano y de Ignacio Gómez. A mí me causó cierto temor porque yo nunca había firmado a nombre de la unidad investigativa. La unidad investigativa tenía un nombre que era PIE, Periodismo Investigativo del Espectador, y así se firmaba. Yo era anónimo. Ya después, en agosto de ese año, cuando le puso la bomba al Espectador, en septiembre, perdón, supimos que la cosa era en serio y de ahí en adelante comencé como a calentarme, me llegaban mensajes. Yo estaba recién casado con Leslie Webster, vivía en Los Coprológicos, ese edificio que queda en la 22 con Tercera, la estatua de Galador Carbonell. Pero mis vecinos no eran, digamos, muy respetuosos de lo ajeno, entonces tocaba que el que llevaba el periódico lo metiera y timbrara. Yo hago a recoger el periódico y me encuentro la fotografía de un sapo de chocolatina Jet ampliada a tamaño carta. Yo estaba asustado, estaba como nervioso. Llamé a mi mamá para tranquilizarme por la tarde y mi mamá me dijo, oiga, le llegó un sobre por aquí. Me describió el sobre y era idéntico al sobre en el que había llegado el sapo a mi casa. Y llamé a mis hermanas y empecé a arreglar el viaje de una vez. Esta vez llegué a España, donde mi hermano todavía trabaja en la Universidad de Alcalá. Viví con él y tuve la fortuna de que en los días anteriores, del año anterior, había publicado el libro de Los Amos del Juego, relacionando infracciones cambiarias con
las listas de socios de los clubes de fútbol. Eso se llamó Los Amos del Juego. Se firmó también con seudónimo, pero tuve la fortuna de que ese año o el siguiente, yo no sé mucho de fútbol, Alemania hacía grupo con Colombia en un mundial, en el Mundial del 90. Y entonces Alemania estaba interesada en conocer el tema del fútbol colombiano y afortunadamente un solo artículo de Der Spiegel, que le paga muy bien a sus escritores, me sirvió a mí para pues comer chorizo español ahí un rato. Ok, muy bien, Ignacio. Holman, ¿cómo fue esa primera salida tuya, la del 2000, con el caso de Ginette? Triste caso de Ginette. Bueno, este sí ya está funcionando. Bueno, yo antes quiero hacer una reflexión de contexto, que es algo de lo que me motiva a estar aquí hoy. Me motivaba mucho ponerlo en puesto en común, como se dice, con Ignacio y con Alfredo, que lamentablemente no vino, pero con Sergio, porque los tres salimos del país en el mismo periodo, es decir, yo creo que por lapsos de meses. Días, tal vez. Nacho en el año 2000 tuvo la fortuna de salir para Nieman, para la beca Nieman en Harvard, beca que yo en mi segundo exilio obtuve. Alfredo Molano ya había salido del país, estoy hablando del año 2000, pero algo que la gente no recuerda es que en ese mismo año, en ese mismo periodo de tiempo salimos Antonio Morales, Alfredo Molano, Ignacio Gómez, William Parra, Martín Movilla, Piedad Córdoba. Se me está escapando gente, lo tenía ahorita. General Moscas. No, Fernando sale en el periodo de Uribe. Estoy hablando del año 2000. Estoy hablando del año 2000. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando yo llego a España, que fue, digamos, mi paradero para donde salí al exilio, recuerdo mucho la imagen de Alfredo recibiéndome, Alfredo Molano. Nos encontramos en un evento público donde él estaba dando una charla y el gesto que me hace, él se para y me hace así. Yo no capté lo que me estaba queriendo decir, las maletas. Es decir, me estaba diciendo, salió del país. Yo después caí en cuenta, le dije que sí. Ya después en este conversatorio, ojalá elaboremos lo que es toda la imagen de la maleta, del hacer y deshacer maletas en estos viajes forzosos. Es una cosa terrible. Pero la pregunta es el por qué. Es el año 2000, el 1999, y no pierdan de vista esto, en agosto es asesinado Jaime Garzón. En el año 2000 yo me llama Ramón Jimeno y Lleras, que era en ese momento. Sella de la F. Director, Carlos Lleras de la Fuente, director en ese momento del Espectador, a que funde la sección de paz y derechos humanos del periódico El Espectador. Yo fundé esa sección. En el año 2000 estábamos en pleno proceso de paz entre el gobierno Pastrana y la guerrilla de las FARC, y arrancamos. Pero en el mes de mayo, Ginette Bedoya sale a hacer una investigación. En la Modelo se habían tomado la Modelo, había habido más de 22 reclusos muertos al interior de la cárcel Modelo. Ginette Bedoya entra, hace una investigación muy juiciosa y el resultado de la investigación es que la policía no entró y dejó que se mataran al interior de la cárcel Modelo con un objetivo. El objetivo era que el paramilitarismo tomara el control de la cárcel Modelo. Entonces, a partir de ese momento empezaron a llegar las amenazas al diario y un día Ginette le ponen una cita en la cárcel Modelo. Es citada por un reconocido jefe paramilitar del Magdalena Medio, alias El Panadero. Le ponen la cita en la puerta de la cárcel. Es acompañada por un fotógrafo,
Jorge Cardona, que era su jefe inmediato, hoy editor general del periódico El Espectador, la envía con todos los cuidados, teniendo que la estuviera llamando cada determinado tiempo, en fin. El caso es que llega a la puerta y eso era una trampa, y en la puerta la raptan, y ya posteriormente pues lo que se ha venido conociendo públicamente, lamentablemente, es objeto de una violación. También ha dicho que ella salió por Villavicencio, una de las carreteras más custodiadas del país. Y ya recuerdo mucho esa noche que todos nos pusimos a buscar, estaba Nacho, estaba yo, nos pusimos a buscar contactos con la cárcel. Yo logro un contacto con el panadero y a los pocos minutos Carlos Castaño estaba llamando al director del periódico. Recuerdo la conversación donde CLF, Carlos Lleras, le dice a Carlos Castaño: si le llega a pasar algo a mi periodista, usted la pagará muy caro. Una conversación muy fuerte. Y ahí queda la cuestión. Se puso toda la policía a buscar a Ginette, y Ginette aparece en un barranco en la carretera Bogotá-Villavicencio, y cuando ella sale del shock, entonces nos llegan las razones. Se comprueba lo que ya venía siendo un rumor. Era que los que seguíamos en esa lista, los que seguíamos éramos Ignacio, Jorge, yo. Bueno, ese momento de mi vida, yo lo guardo es muy triste para mí, porque ese mismo día mi esposa me llama. Yo tenía 2 años de casado, tenía 32 años en esa época. Ese mismo día mi esposa, sin saber lo que estaba sucediendo, me llama y me dice: estoy embarazada. Y esa noticia que yo he debido recibir con el mayor alborozo, con la mayor alegría, es recibida con un tono agridulce, porque yo entro en conflicto en ese momento. Por otro lado, me están anunciando mi muerte. Por el otro lado, tengo una noticia de vida. Pero al final del día, como bien lo señala el autor de Satanás en una columna en El Tiempo, ¿cómo es que se llama el autor? Mario Mendoza, en una crónica que hace sobre este episodio, lo define muy bien. Al final del día se impone la vida sobre la muerte. Al final del día nace mi hija meses España, después, ¿no? en España. Sí. Ok, brevemente, ese exilio en España, esos meses, ¿cómo es? Bueno, siempre cada pregunta va a ir antecedida de un contexto que creo que es importante que la gente lo conozca, más allá de los detalles del sufrimiento, de las alegrías, la esperanza. Para ese año 2000, no había lo que existe hoy, es decir, un comité de protección a los periodistas, instaurado por el Estado. Fue a raíz del episodio de Ginette Bedoya y posteriormente con todo el desarrollo de este caso que se crea un comité de protección al interior del Estado colombiano para ayudar a periodistas. Mi salida, y eso hay que hablar siempre que hablemos de exilios, nuestra salida no son salidas fáciles. No es que yo cogí un avión y al otro día estuve en un apartamento o en una universidad en otro país, no. Esos son meses, y si se quiere, Ignacio, Alfredo, yo, hemos sido terriblemente privilegiados frente a casos de otros periodistas que no tienen las mismas oportunidades y que nunca salen de la región y se quedan esperando que se cumpla la amenaza. Yo, en ese momento, existía un comité de protección a defensores de derechos humanos y a sindicalistas en el país, creado por el Ministerio del Interior. Para nosotros, los periodistas, nosotros teníamos que acreditar que éramos defensores de derechos humanos para poder acceder a dicho comité. Y eso, en mi caso, se demoró unos meses, y al final yo pude salir con la ayuda de Amnistía Internacional España. ¿Por qué digo esto, Sergio y queridos amigos? Porque lo que uno mínimo
a lo que uno aspira en el momento de una salida es a mantener su dignidad. No todos pueden salir manteniendo su dignidad. Es decir, hay muchos que salen de ser grandes abogados, grandes líderes defensores de derechos humanos, grandes líderes sociales en sus territorios, terminan siendo, como yo he visto, celadores, gente que barre las calles. No se demerita el trabajo, pero su dignidad se resiente. Entonces, mi exilio o mi salida en España, digamos, fue acompañada, acogida, afortunadamente, por Amnistía Internacional. Yo tuve la posibilidad de tener acceso a un apartamento, de tener acceso a un estipendio mensual, tener unas condiciones dignas de vida durante un año, y tuve la posibilidad del acompañamiento de Amnistía Internacional, que no por tener eso no deja de ser duro. Ahí hay otras reflexiones de vida, pero ya a lo largo de esta charla iremos hablando de eso. Muy bien, Holman. Nacho, empatemos el segundo y tercer exilio tuyos, que nos cuentes por qué ocurrieron. De estos tres, hubo dos en los que hubo chorizo venteado, comiste chorizo, pero en el tercero creo que ya la situación mejoró. Y estuviste en Harvard, estuviste en una universidad gringa, ¿cierto? Ok. Saliste la segunda vez por el problema con la British Petroleum. ¿Qué fue lo que encontraste? Bueno, el papá de un compañero de Julián Ríos me invitó a una fiesta, hizo una fiesta en mi honor cuando me gané el Simón Bolívar con el caso de Chambacú. Él era obrero de Bavaria y tenía pero montañas de cerveza. Hizo una fiesta para el conjunto donde vivía, que era Bachué. A esa fiesta fue mucha gente. Y llegó un pastor protestante a quien le había llegado un judío, me explicó una vaina, un enredo con un judío, y me dejó unos papeles. Tome, que es que usted sí los puede leer, que son en inglés. Yo dejé los papeles ahí tirados y un día sin tema me puse a mirar qué tenía. Yo ya había publicado varias historias sobre tráfico de armas y descubrí que entre esos papeles había un CUF, un certificado de uso final, que es un documento que se utiliza para transar armas, pero estaba a nombre de la British Petroleum y era una compra de armas que se negociaba para la construcción del oleoducto de Casanare hasta el Golfo de Morrosquillo. En ese momento, Michael Gillard de The Guardian recién había publicado BP Blood Oil Fields, o sea, los campos de sangre de la BP, sobre la persecución a sindicalistas, y yo lo llamé y le dije, hermano, tengo unos documentos así y así. Y a él le pareció que era una cosa que era muy profunda, que había que trabajarle muy duro, y le trabajamos duro aquí y allá para hacer texto conjunto entre El Espectador y The Guardian. Y cuando el texto estuvo listo en Bogotá, y también casi listo en The Guardian, la BP salió con el cuento de que le habían secuestrado a unos ingenieros, que si nosotros publicábamos eso que los mataban, que no sé qué. Yo como respuesta les dije que no, que si ellos podían convencer con ese argumento a The Guardian, listo, pero que mientras The Guardian publicara, yo publicaba. Eso lo publicó The Guardian el 17 de octubre de 1997 y lo publicó El Espectador el día siguiente. Entre las dos publicaciones, supuestamente el ELN voló el oleoducto frente a Segovia. Yo tengo muchas dudas sobre ese atentado. Y pues en relación con la publicación, era ese mismo oleoducto. Fueron primero los gringos los que me acusaban de tener algo que ver con eso. A esto se sumaba el hecho de la publicación del libro sobre Werner Mauss, en donde yo planteaba las operaciones ilegales de una agencia de seguridad inglesa en Colombia que se llama Control Risk, que trabajaba también para la BP.
y el libro de Maus contenía mucha de esa información. Eric Bestrop, el presidente de esa compañía, vino directamente a Colombia, pidió una cita a solas con Juan Guillermo Cano, en ese entonces director del Espectador, y le dijo que él tenía información secretísima de las agencias de inteligencia británicas que decían que yo era un guerrillero del ELN, que yo pertenecía a la estructura del ELN. Pues Juan Guillermo Cano, que me contrató a mí siendo un adolescente a los 19 años, pues sabía que eso no era cierto, pero de todos modos me dijo, eso está delicadísimo. Mientras Bestrop, Sir Eric Bestrop, él fue coronado por la Gran Perra en el año 82, mientras Sir Eric Bestrop conversaba con Juan Guillermo Cano, mi apartamento era saqueado. Se desapareció el computador, el disco duro, y como para poner su firma, 2 botellas de whisky sello azul. Yo estaba muy preocupado y teníamos eso, y tan pronto llegaba yo al apartamento empezaba la llamadera. Un amigo, Gonzalo Torrico, me dijo, hermano, ¿usted qué hace allá estresado? Véngase y me dicta unas conferencias en la Universidad Católica de La Paz. Yo controlaba menos el miedo en esa época. Y lo que logramos, eso fue un exilio difícil, incómodo económicamente, pero muy, muy bonito. Gonzalo me presentó al maestro José Limachi. El maestro José Limachi es un maestro muy importante en Bolivia, un maestro de la artesanía y de la música boliviana, que vive en el Cerro Illimani. Entonces el maestro me dijo, lo mejor que usted puede tener para vivir aquí y esconderse es el Cerro Illimani en mi casa, porque desde esa montaña usted ve Chile para un lado, Perú para el otro. Sí, exacto. O sea, si salía un carro, si un carro bajaba la cordillera desde Lima hacia acá, yo lo veía. Y digamos que gracias a la Universidad Católica de La Paz y a los contactos que ella tenía, la comunidad de periodistas de La Paz, que es increíble. Ustedes se pueden imaginar que allá estaba el traductor al español de Milán Kundera, o sea, la vida intelectual de La Paz era, allá conocía a Vargas Llosa, a la escribidora, eso es increíble en La Paz, que uno no lo pensaría. Gracias a las gestiones de ellos pudimos hablar con el embajador británico en La Paz, el embajador británico hizo gestiones en Londres, y Eric Bestrop finalmente mandó una rectificación a la Fiscalía colombiana, porque él había dicho que le había dado esa información a la Fiscalía colombiana. Igual yo no pensaba que se tratara de una persecución judicial, sino de que argumentando que yo era guerrillero me fuera a asesinar a alguno de esos ingleses. Esa fue un exilio corto y digamos más pacífico. Cuando yo regresé, había otra investigación por abocar, que era la relación. Cuando termina el caso de Mapiripán, yo entrevisto a la fiscal, era amiga mía, y le digo, oiga, ¿y qué le quedó por ahí? Me dijo, no, pues eso prácticamente se estudió todo y quedó en la resolución, excepto lo de los gringos. Yo, ¿cómo así? Me dice, sí, es que cuando nosotros entrábamos a hacer la investigación había unos gringos que salían. Yo, no. Entonces empiezo yo a desarrollar eso, me encuentro con mi amigo Douglas Fara del Washington Post, y empezamos a escarbar en los archivos del Pentágono y encontramos que el viceministro de Defensa de Estados Unidos para las operaciones especiales y los conflictos de baja intensidad había estado en San José del Guaviare en los días de la masacre, junto con 17 entrenadores de los Boinas Verdes. Esa publicación yo la hago el mismo día, bueno, la preparo, la redacto, la organizo,
Es la primera investigación que publica CELLE de la EF en El Espectador, y la universidad New School University me da un premio que después recibió Holman también, el premio por el coraje al periodismo, el Samuel Chapkin Award. Y yo aprovecho ese viaje para pegarme una pasadita por el Congreso de Estados Unidos, y estaban discutiendo el Plan Colombia, y este tema lo sacó al récord el representante Jesse Jackson Jr. Y allá encontré al viceministro de Defensa y le hice las preguntas, y me puso un hombre así chirriquitico con un pecho gigante que me fue sacando a pechazos del recinto de allá. Cuando yo llegué a Colombia, CELLE de la EF había recibido 117 cartas anunciando mi muerte, y en mi buzón de correo había 92. Era tétrico, las llamadas eran muchas. Ginette, que visitaba las cárceles, había llegado primero con el mensaje de que había una lista, de que los paramilitares en la cárcel estaban haciendo una lista de gente para matar, que estaba encabezada por Holman y yo. Y yo estaba realmente, sinceramente estaba cagado el susto. Yo dictaba clase en la Javeriana y era miércoles, y ese miércoles, no, perdón, había un lunes festivo. Ese lunes festivo, el martes siguiente llego yo al noticiero y encuentro la crónica de Ginette Bedoya sobre la masacre en la cárcel, con las partes más crudas del relato resaltadas en resaltador verde, que decía: le quitó la cabeza, le arrancó un brazo, cosas así. Yo, quién sabe qué huevón está pendejeando aquí. Cogí eso, lo piqué y lo eché a la basura. Cuando Jorge, Holman, Julián me dicen: a nosotros nos llegó esa copia, estamos preocupados. Yo el miércoles me quedo todo el día en la universidad, y estaba muy asustado. En esos mismos momentos era la persecución muy fuerte que me estaba haciendo Fanny Kersman con motivo de la publicación sobre los negociados de Chiquita Brands, sobre la complicidad de Fanny Kersman en la DIAN con Chiquita Brands. Y había otros casos así que me tensionaban muchísimo. Estaba yo en una relación que estaba funcionando muy bien. Yo me quedo en la universidad, y cuando llego a la casa, no a la universidad, era la época del contestador automático, y me llega una razón de que me necesita CELLE de la EF, que corra para el periódico. Yo llamo a Ana Karime, le digo que tengo que salir para el periódico, que voy a coger un taxi, salgo al frente de mi casa, me tomé 2 vodkas antes de salir, y un taxi para frente a mí y abre la puerta. Yo en medio del vodka digo: uy, qué taxista tan amable. Pero cuando voy a entrar, miro por el espejo del chofer que venía un señor, no se me olvida, de pantalón morado y camisa anaranjada, corriendo hacia mí. Yo dije: uy, qué pena, le quité el taxi a este señor. Entonces me corrí y le abrí la puerta: siga, señor. Y el tipo, o sea, esa mirada creo que se me repite cada vez que cierro los ojos. Era una mirada, eran unos ojos negros, como sin iris, como que uno mira dentro de esos ojos y solo ve oscuridad. Era una mirada realmente terrible. Una persona de estatura de unos 60, con el pelo parado, de más o menos 50 años, en camisa, en Bogotá, en camisa anaranjada y pantalón morado. ¿Se imaginan ustedes?
Con motivo de las amenazas anteriores, Óscar Naranjo, entonces coronel, me había dicho, no hermano, su situación está caliente, usted tiene que salir a la calle con mi celular marcado en el suyo. Y yo le marqué, de frente lo tendría, digamos, a mucho menos que esta distancia, tal vez a esta distancia al delincuente. Yo le marco a Naranjo y le digo, coronel, hay un tipo que me quiere secuestrar, lo tengo aquí al frente. Un amable bucetero se cuadró detrás del taxista y empezó a echarle pito y a armar el escándalo en la calle. Eran las 6:30, más carros hicieron arrancar al taxi y yo me quedé con el secuestrador face to face. Y entonces él me dice, no se preocupe que en este momento le estoy mandando una patrulla para que lo recoja. La patrulla se demoraba, yo seguía hablándole a él, le describía al delincuente, pero en un momento dado vi el papayazo y crucé al mismo tiempo el semáforo me atravesé en la 45 por 24 para cruzarlas a la vez y llegar corriendo al CAI. La hoja completa que llené con la descripción del delincuente y el incidente desapareció del CAI. No la han encontrado cuando han querido investigar hace el año pasado el caso. La hoja está arrancada. Pero el lunes siguiente, o el viernes siguiente, entonces miércoles por la noche, me entero que Ginette está secuestrada. Y que Ginette esa noche, después de la tortura, recuerda que no solo era que le decían que a Holman y a mí nos iban a volver picadillo. Eso me impactó mucho y era un momento en el que yo no podía exiliarme. Estábamos discutiendo precisamente estos pormenores que les acaba de comentar Holman con el gobierno, yo a cargo de la Fundación para la Libertad de Prensa, y era el hecho de que deberíamos entender al periodista como un defensor de derechos humanos para que pudieran aplicar las normas que existían de protección. Los sindicalistas inicialmente no se oponían siempre y cuando no se hablara de todos los periodistas, es decir, los periodistas son defensores de derechos humanos hasta que los critican a ellos. Y los defensores de derechos humanos no ponían mayores objeciones. Pero digamos que ambos decían, a nosotros nos parece bien, pero siempre y cuando no toquen nuestra plata, siempre y cuando la plata para protegerlos a ustedes no salga de la que hay para protegernos a nosotros. Entonces, en toda esa discusión y la expedición de un nuevo decreto, él me dice, hermano, nos faltan semana y media de gestiones, usted no se puede ir. Como solución intermedia, Bell me dijo, pues sí, yo soy el vicepresidente, pero a mí no me van a matar, hermano. Use usted mi escolta. Y entonces yo tenía Mercedes, tenía los guardaespaldas del vicepresidente durante esa semana que no fue fácil. Fue muy, muy difícil. Fue mucha angustia, fue de todo. Finalmente, Selle de la F me dice, ¿para dónde se va? Yo había estudiado el tema, yo estaba discutiendo el tema con Susan Lee de Amnistía Internacional, mirando la situación de seguridad, y me dijo, tú no te puedes ir para un país diferente a Estados Unidos, porque en cualquier otro país los militares de Estados Unidos te pueden matar, pero en Estados Unidos no. Entonces decidí arrancar para Estados Unidos. Me acuerdo, ese día de la llegada, fue 22 de mayo, por la mañana yo volé en el primer vuelo a John F. Kennedy, a New Jersey, a Newark. Salí de Newark, cogí el tren, llegué a Madison, guardé la maleta, que no era tan grande, en un casillero, me compré un café Starbucks y me caminé hasta el zoológico de Harlem, del Bronx. O sea, me caminé todo Nueva York, me caminé unas 300 cuadras
allá me compré otro Starbucks, bajé hasta la Estatua de la Libertad. Luego volví a subir a la 14, llegué a la casa de Ana Arana, una colega muy solidaria que vive allá. Ana me dice, no, ¿cómo así, Nacho, otra vez exiliado? Yo voy a hacer unas llamadas, vamos a hacer una comida aquí. Invitó a Karen DeJong, columnista del New York Times, a comer. Pero me dijo, usted va a ser un exiliado, usted se va a quedar aquí de exiliado, así de que si usted no es capaz de comprar el pescado para la cena, estamos jodidos. Entonces me puso de tarea ir a buscar un pescado ahí rarísimo a Chinatown, donde tampoco entienden el inglés golpeado que hablamos nosotros, que medio hablamos nosotros. Pero yo hice la tarea. Yo fui y me conseguí el pescado por allá, un chino lo sacó de una nevera, un pescado de esos gordotes, así unas tajadas impresionantes. Y me dijo, bueno, siéntese ahí, me dice Ana, mientras yo preparo el pescado. Yo me senté en el asiento de su sala a esperar que se preparara el pescado y me desperté casi 36 horas después. Yo no había dormido durante toda esa semana. Y no tenía la sensación de lo que es caminar cuando nadie lo quiere matar a uno, hacía tiempo. De caminar sin que le disparen a uno es una sensación impresionante. Bueno, Nacho, buenísimo, de verdad, buenísimo. Te interrumpo ahí porque quiero que un poquito más adelante retomemos este tema de las sensaciones y todo en el exilio. Holman, hace unos días, el mes pasado, me estuve acordando de ti porque, y tú me vas a precisar los detalles de lo que voy a contar. En el 2009, Holman estuvo presente en la liberación de 3 policías y un soldado, o 3 soldados y un policía, no lo recuerdo bien, en un sitio de la selva en el que él fue el único que consiguió llegar y consiguió hacer este cubrimiento. O sea, Holman tenía una información privilegiada, tenía, digamos, las coordenadas, y esa palabra es clave. Holman sabía dónde iba a hacer la cosa. Holman sabía dónde buscar la información. Bueno, no, espérate un segundo. El caso es que el gobierno, muy enojado, presentó el caso como de un periodista que tiene un raro acceso a la información. El vicepresidente Santos sugirió que Holman era un hombre afecto a la guerrilla. El ministro de Defensa, otro Santos, conocido por todos nosotros, también dijo que había una relación de Holman con los narcoterroristas de las FARC. Y finalmente Holman hizo unas entrevistas a estos personajes, a los soldados y policías, y si mal no estoy, tú no las quisiste transmitir porque te pareció que eran muy ficticias, como que estaban totalmente adiestrados sobre qué tenían que contestar, eran unas respuestas favorables a las FARC y . Pero ese es el detonante que yo recuerdo de la relación con Uribe, muy muy mala, que lleva a que un año después tú termines en el exilio. Y me acordé de ti porque este señor Uribe filtró unas coordenadas hace un mes, y cuando el país entero lo criticó, generó inclusive una portada de semana diciendo ¿qué hacemos con Uribe? La respuesta del expresidente fue, pero es una banalidad, no es nada importante. Y su abogado dijo, él es un ciudadano civil que no tiene por qué guardar información privilegiada. Él supo algo y simplemente lo transmitió. Entonces yo dije, eso no fue lo que hizo Holman Morris en el 2009. Hablemos de esto para derivar en tu exilio del 2010. Ok, Sergio, pues yo digo que el expresidente Álvaro Uribe es experto en combinar todas las formas del cinismo. Entonces, pero también ese incidente reciente dio origen a una caricatura de Ozuna en El Espectador muy simpática, pues, donde aparece el expresidente Uribe diciéndole a
al ministro de Defensa o a alguien, estas coordenadas ni Holman Morris las tiene. No, el tema es que sí, efectivamente manejaron el tema como si yo hubiera tenido unas coordenadas, y yo dije en su momento, si yo hubiera tenido las coordenadas, ¿qué? ¿Salgo de Bogotá con un GPS y me voy para la selva? O, es decir, yo estaba buscando una entrevista hacía varios meses con Alfonso Cano, se me prometió, me pusieron una cita en un sitio, me fueron llevando por el Caquetá, que es algo que nunca nadie hasta hoy me preguntan, que fue lo más maravilloso periodísticamente del tema, que fue adentrarme en otra Colombia que uno no conoce, pueblos y pueblos de dominio guerrillero, en medio de plan patriota, que uno decía, pero esto da para toda una cantidad de historias, hasta que llegué al punto, me encontré con estos jóvenes, los entrevisté, muy presionado también por los fusiles de la guerrilla, que también me apuntaban a mí, así como los apuntaban a ellos, y uno sigue la partitura, pero sabiendo siempre como periodista que al final tú tienes el poder cuando llegas a la sala de edición. Tú editas y sabes qué pones y qué no pones. Entonces, esas entrevistas, por considerarlas yo que ellos estaban libreteados, estaban todavía en poder de sus captores, no tenían ningún valor periodístico, por eso nunca se revelaron. Sin embargo, el gobierno, primero que todo, cuando yo salgo de la escena, cuando yo salgo de la zona, soy detenido arbitrariamente, soy golpeado, soy encerrado en un local de la Unión Penella, junto con mi camarógrafo y otro periodista, ahí somos golpeados, eso nunca lo había dicho, pero somos golpeados y somos intimidados. Nos salva la vida que minutos antes yo había alcanzado a hacer una llamada a Radio Francia Internacional, donde yo trabajaba también para esa época como corresponsal de RFI, de Radio Francia, y Radio Francia, yo les dije, mire, si en 10 minutos yo no vuelvo a llamar, ustedes me declaran desaparecido. Yo creo que aquí, que lo que viene es una desaparición forzada. Porque ya, digamos, había una patrulla, habían dicho que nos iban a sacar en helicóptero de la zona, nos estaban maltratando, nos estaban intimidando, hasta que, bueno, ya sale la alerta de Radio Francia Internacional, y empieza a crecer, digamos, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que es mi amigo y quien en otras oportunidades también, una llamada de él me ha salvado la vida, también empezaron a salir comunicados de diferentes partes del mundo. O si no, digamos, yo sí creo que la historia hubiera sido otra. Estaban ganando tiempo para detenernos. Después nos dimos cuenta. Llegó policía judicial y dijo, estos señores pero tienen un material y hay que detenerlos. Entonces afortunadamente llegó la Defensoría del Pueblo de Florencia y les digo, pero ¿de qué material hablan? ¿Material terrorista, material explosivo, material qué? Entonces ahí se enredaron, pero lo que descubrimos es que había una orden para detenernos, había todo un montaje para detenernos. Y hasta el día de hoy, Sergio, no sabemos que hay otros detalles que algún día se sabrán de lo que se había montado esa tarde. En fin, al final, al día siguiente, yo llego a Florencia muy asustado en la noche, escoltado por el ejército, la policía, en fin, rindo una declaración, y al siguiente día, yo no duermo esa noche, me quedo en un hotel ahí en Florencia, terrible. Y a las 6 de la mañana me llaman de mi oficina, mi asistente, me dice, Holman, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, acaba de decir que usted es afecto a la guerrilla de las FARC. Yo dije, hasta aquí llegamos, yo solo, en una habitación de hotel, nervioso, y toda la prensa llamando, Caracol, RCN, y pues yo no sé de dónde saqué fuerzas en ese momento, llamé a mi esposa, le pedí pues toda la energía, y lo único que hice fue
pasar nuevamente la película de todo lo que había hecho, y recordé mucho en ese momento a quien fue uno de mis maestros en vida, afortunadamente, Kapuczynski, en el año 2001, durante 15 días en la Ciudad de México con García Márquez, que los tuve profesores, y donde hablamos de estas cosas de la guerra, de la ética del periodista, de su compromiso frente a las víctimas en el conflicto. Me entrevista Julio Sánchez y yo, digamos, tuve todas las luces, toda la serenidad para explicar todo lo que había pasado. Sin embargo, la llamada siguiente que yo recibo ese día es la de mi hermano, desde mi oficina, desde nuestra pequeña productora, diciéndonos que estaba lleno el buzón de amenazas de muerte. Los correos electrónicos habían llegado, llamadas, en fin. Yo tomo un avión para Bogotá, en avión llego a Bogotá, nos recibe la policía, nos toma huellas, intimidación todo el tiempo. Pero en la noche, ya cuando yo creo que ya voy a descansar, cuando me encuentro con mi familia en mi apartamento, estamos en la sala cuando aparece el extra de Caracol desde Villavicencio. Ese mismo día habían liberado a Alan Jara, o lo habían liberado el día anterior o unas horas antes, donde Alan Jara sale y da unas declaraciones, más de un liberado, de un hombre, de un colombiano que hace una reflexión durante su cautiverio del conflicto armado en Colombia. No es un hombre lleno de odio, un hombre que llega y dice condena a sus secuestradores, pero también hace una reflexión de país a raíz de su secuestro. Y claro, la gente estaba esperando, especialmente el Uribismo estaba esperando que Alan Jara saliera a hablar de la guerra, que la guerra es la seguridad democrática, y lo que hace es otra cosa. Entonces, eso genera genera que el presidente Uribe se descomponga y que inmediatamente buscara la forma de desviar la opinión pública. ¿Y qué más fácil que desviar la opinión pública de hablar de un periodista que no trabaja en El Tiempo, en Caracol y en RCN y que estaba en el sitio de la Liberación? ¿No es cierto? Entonces, esa es mi tesis. La manera de desviar ese momento a la opinión pública fue venirse Lance Enriste contra mí, diciendo que yo era un aliado del terrorismo, de que yo hacía fiestas terroristas, de que yo le hacía juego a las FARC, de que yo me le volaba a los escoltas. Fueron casi 30 minutos en directo para todo el país que el tipo pretendió acabar con lo más preciado que construye un periodista, que es con su credibilidad. Esa noche tampoco la olvidamos en familia, porque mis hijos estaban ahí desafortunadamente, vieron eso. Sobre todo mi hijo menor resultó afectado por eso. Son unas imágenes que yo no olvido y que a partir de ese momento yo dije, nos vamos. Le dije a mi familia, nos vamos, pero no vamos a salir como ellos quieren que salgan. Como siempre han estado acostumbrados las fuerzas oscuras, los intolerantes, a que salga el luchador social o el defensor de derechos humanos o el periodista. Los han acostumbrado a que tenemos que salir por debajo de las puertas, como roedores. Entonces, a partir de ese momento, empezaron una serie de amenazas contra mi familia, contra mí. Anécdotas, por ejemplo, de vecinos que decían, ¿ustedes cuándo se van a cambiar de aquí? Porque nos van a poner una bomba. Todas esas cosas. Sin embargo, lo más curioso es que al otro día yo no quería salir de mi casa. Yo decía, no, con este uribismo alborotado, el 99%, no, me van a linchar en la calle, y en el colegio, mis hijos, en fin, eso. Pero el presidente Uribe sabía claramente lo que hacía. Él buscaba con cada señalamiento, no solamente a mí, a muchos que nos señaló, que nos pasara eso. Sin embargo, la reacción en la calle, nunca nadie se sintió empoderado
para increparme, para golpearme. Por el contrario, recibí unas manifestaciones de afecto. Recuerdo mucho, estando yo almorzando a los 2 días con mis abogados, que vi que 2 muchachos se pararon de una mesa vecina, se levantaron, se vino. Yo dije, yo dije, bueno, me van a pegar. Pero, Tomás y Jerónimo eran. ¿No? Y lo que hace este muchacho es un gesto muy bello de quitarse su cadena, su escapular, decirme, usted es un hombre valioso. Entonces, y fueron muchos gestos, pero en ese momento tomamos la decisión de salir del país. Aplicamos a una beca en la Universidad de Harvard. Varios amigos, como por ejemplo John Lee Anderson, el mismo José Miguel Vivanco, ya habían dicho que saliéramos, que ya era suficiente. Y es así que a los pocos meses me llegó la noticia de que había sido ganador de la beca Nieman, la misma que había ganado Nacho 10 años atrás. Y aquí viene la otra parte de la historia. Y hasta dónde es capaz de llegar la infamia también, la infamia del poder. Recuerdo 2 hechos. Una entrevista bastante desobligante de Darío Arizmendi con el ministro de Defensa, donde prácticamente Darío Arizmendi me compara con un guerrillero y dice que Caracol sí hace las cosas bien, pero que uno algo tiene que ver con la guerrilla. A partir de ese momento, pues, me di cuenta que a este país hay que hacerle un trabajo diciéndole que aquí también hay periodistas que trabajan fuera de los grandes medios de comunicación que valen, y que valen por su trabajo, y valen por su independencia. Y el segundo episodio que también es agridulce, pero digamos, yo había ido a los Estados Unidos todo el tiempo, invitado por el Congreso norteamericano a hablar, a dar conferencias. Había sido en el 2007 premio Human Rights Watch, el premio más importante de derechos humanos que da Human Rights Watch. Me lo dieron en el Museo Metropolitano de Nueva York con 2.000 personas, en fin. Y fui a renovar mi visa y cuando regresa el señor me dice, no, mire, su visa está cancelada por terrorismo. Entonces ahí entendí cuán grande era el poder de la infamia, que no contentos con eso, habían tratado también esa declaración del expresidente Uribe públicamente había tenido más efectos de lo que yo había pensado. Sergio me está preguntando sobre ese enfrentamiento con el presidente Uribe del 2009, pero yo tengo que decir también que pocas semanas después de esos hechos es que se destapó, se conoció el escándalo de las interceptaciones del DAS. Y ahí nos dimos cuenta de que todos esos accidentes que nos habían pasado años anteriores al interior del programa Contravía, como el hecho de que nos hubieran cancelado las cuentas de financiación del programa Contravía, como el hecho de que un día para otro la embajada que nos estaba financiando no nos hubiera vuelto a pasar al teléfono, el hecho de que se hubieran perdido tiquetes de viaje o vuelos en momentos cruciales de entrevistas. Empezamos a entender que habíamos sido objeto de una cacería criminal desde el año 2005 hasta el año 2009. Que esas personas que supuestamente nos estaban cuidando, esos escoltas eran nuestros espías. Y ahí entendí las palabras de Jorge Noguera en alguna entrevista. Jorge Noguera en una entrevista dijo, es que podemos escuchar hasta los ronquidos de la oposición. Y en efecto, los que nos cuidaban eran las mismas personas que estaban haciendo todo el trabajo para cumplir ese objetivo que se reza
en los documentos que están allí, la desestabilización del objetivo y de su núcleo familiar. Hasta el día de hoy, la desestabilización del núcleo familiar lo lograron. Pero poco a poco vamos saliendo y poco a poco la justicia tendrá que llegar en uno de los actos de persecución del Estado colombiano El magistrado Rojas. más grandes que se hayan cometido en la era reciente de nuestra maltrecha democracia. Y cierro con un interrogante que seguramente, resolviendo un interrogante que seguramente ustedes van a tener: ¿y qué pasó con la visa? ¿No es cierto? Y si pudo ir a Harvard. Pues bien, lo hermoso de este episodio, de los hechos, de las cosas más bellas que me ha pasado en la vida, Sergio, es que esa negación de la visa, a propósito, en la historia de la beca Nieman de Harvard, es la primera vez que a un becario de Nieman es el gobierno de Estados Unidos el que le impide llegar a tomar la beca. Por lo general eran periodistas que vienen de dictaduras, que vienen de regímenes en África, que no los dejaba salir el país a tomar la beca. Aquí fue al contrario, y eso, digamos, partió de alguna manera la historia de dicho programa, y a partir de allí se crea una solidaridad mundial donde empieza Harvard, la Universidad de Texas, la Fundación Soros, de todo el mundo empezaron a llegar cartas, reacciones al Departamento de Estado. El Washington Post hizo un artículo bellísimo de una página que lo cerraron. Recuerdo mucho el final de ese artículo, donde el Washington Post dice: es increíble que en la época de Uribe, en la época del hope, de la esperanza de la administración Obama, se siga insistiendo en la persecución por razones ideológicas. Así terminaba el artículo, y al mes el Departamento de Estado públicamente en rueda de prensa admitió la visa, y así pude llegar a los Estados Unidos. Qué bien. Hombre, pues ustedes han dicho tantas cosas y me suscitan tal cantidad de interrogantes, de preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Ok. Hay que recordar, Holman, que Jorge Noguera era un buen muchacho, además, ¿no? Era un buen muchacho. Y hablando, recordando a Tomás y Jerónimo, Nacho, en los últimos 4 años, en el último gobierno de Uribe, la seguidilla de escándalos fue impresionante, cada uno más grande que el anterior. No había un límite para el asombro. Varios de ellos los destaparon ustedes en Noticias 1. O sea, recuerdo, creo que hubo varios medios de comunicación muy valientes: Cambio, Noticias 1, Contravía. Pero particularmente los periodistas recordamos mucho, Holman, los informes de Noticias 1, semana tras semana. Recuerdo el del lote en Mosquera, de este par de muchachos que se convierten en millonarios. Yo quiero que hablemos un poquito de esos 8 años. Bueno, primero te quiero preguntar, último exilio fue en el 2000, llevas 13 años en Colombia sin salir a la carrera, por lo menos. Pero me imagino que esos 8 años del gobierno Uribe fueron muy, muy fuertes, muy complicados. De alguna manera Daniel Coronel está afuera también por eso. ¿Cómo ha sido ese tiempo? Si alguno de ustedes, no, creo que muchos, me recuerda de antes del 2007, mi cara era diferente. Yo tenía un diastema, me caracterizaba por tener los dientes muy separados. En agosto de 2007, saliendo del cumpleaños de Jaime Honorio González en Normandía, 7 personas, 6 hombres y una mujer, me dieron una golpiza brutal,
que me tumbaron 7 dientes. En la primera reelección de Uribe, en el 2006, el senador Tapia trató de ahorcarme en la calle. Decía, mírenle esa cara de comunista. En un momento dado, al principio yo vivía en el barrio El Retiro y tenía que hacer mercado en Pomona y no me pasaba como a Holman. Allá sí me agarraban las señoras a carterazos en la caja. Y a raíz del tercer asalto a ese apartamento, que era arrendado en situaciones cómodas de propiedad de una amiga, decidió trasladarme a mi propio apartamento, el que me gané, que compré en 1992 con un premio que me entregaron en Estados Unidos. Y ese apartamento, hasta la liquidación del DAS, fue objeto de 9 incursiones ilegales. Es decir, si no me exilié durante el tiempo de Uribe, no fue por falta de razones. Llegar a la casa y encontrar los cajones volcados, sentir que algo le puede pasar a mi hija, recibir la golpiza, los insultos es difícil, siempre es duro. Me acuerdo que del último ataque, del antepenúltimo ataque, que fue, o sea, yo estuve en la notaría 42 en el barrio Venecia, sacando la escritura de la zona franca, y eso fue después de almuerzo, aprovecha uno para ir a comer ternera a la llanera en la 68 y hacer la vuelta. Yo saco la escritura y uno siente, o sea, todas esas cosas uno como que va asimilándolas y las va sintiendo por dentro. Algo está pasando, algo está pasando. Yo salgo, llego, miro la escritura, llamo a Daniel, espectacular, trata de escaneármela, me la mandas, ya hablamos sobre ella. Yo mando ese mail y digo, no, algo está pasando en la casa. Salgo para la casa y efectivamente la casa estaba vuelta a nada. Mi vecina, una anciana de 73 años, había sido amarrada, secuestrada y amenazada con un cuchillo. Y la casa estaba completamente saqueada. Los cajones rotos, toda mi ropa tirada en el suelo, la de mi hija, los zapatos de mi hija, se los robaron todos. Fueron situaciones muy, muy difíciles, pero yo creo que sentí un gran fresco cuando, terminando el gobierno de Uribe, conseguimos con varias ONGs internacionales la posibilidad de presentarle nuestro balance de libertad de prensa en la Casa de Nariño. Él me reconocía, me identificaba porque él había sido uno de los delincuentes que yo había denunciado en el 98 en el libro sobre Maus. Me llamaba Ignacio Gómez Aristizábal. Y fue emocionante después de presentarle eso, él tratando de contenerse porque eran unas personalidades internacionales, hasta que, como el loco que es, ¡tin!, se le soltó la cadena. Y usted, doctor Ignacio Gómez, que me ha perseguido toda la vida, que no sé qué. Y yo tengo momentos de lucidez especial, y ese era uno. Entonces yo dejé que hablara y le dije, perdóneme, pero aquí el presidente es usted. O sea, yo que soy un ciudadano chiquito persiguiendo a un presidente, me parece que eso es como absurdo.
Pero por encima de todo, señor presidente, usted ha dicho que usted sale de la presidencia a fundar un medio de comunicación para defenderse de todas las injurias, y ahí voy a estar yo como presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa para hacer que se respete su derecho a opinar. Y el man no sabía qué hacer. El man se descontroló. Los correos. Los correos. Exacto, pero terminó saliéndose por la puerta de atrás sin despedirse de nadie. Y bueno, yo ahí entendí que ya estaba en el ocaso este loco, este perseguidor, este personaje siniestro, y que tal vez ya había muchas menos razones para exiliarse que otras. Da igual, porque, digamos, viviendo aquí en Colombia no es fácil vivir escoltado con un tipo que todo el tiempo lo esté espantando a uno. A mí los exilios y me han dañado las relaciones de pareja, y no es que yo sea bonito, pero pues lo miran a uno menos cuando hay dos matones detrás asustando a las chicas, las eventuales chicas, porque ni siquiera sé si son reales. Sentir uno que nunca tiene intimidad, que cualquier paso que uno vaya a dar a la calle hay que avisarlo, es incomodísimo. Y entonces, pues, aunque sea humildemente, aunque sea de Ecuador, pues cada momentico que yo tengo lo hago para poder pasear sin escolta con mi hija en cualquier lado que no sea Colombia, desafortunadamente. O sea, son mini exilios en donde uno por fin llega afuera y dice, ¡qué rico! Bueno, ahora que estabas contando esta historia de que te cogían a carterazos, se me armó una imagen en la cabeza maravillosa, porque Holman dijo, cara de comunista, y yo pensaba en este comunista haciendo mercado en Pomona, además. Holman, el presidente Santos... De hecho, yo soy anticomunista. O sea, yo pienso que los comunistas defienden tanto la verdad, defienden tanto la igualdad, que terminan atacando mi derecho a ser diferente. En eso sí somos completamente opuestos. Y persiguiendo la verdad. Ajá. De un modo muy parecido a como lo persigue la derecha. Holman, el presidente Santos es un poco especialista en cambiar de posiciones. Era un crítico furibundo de Chávez, por ejemplo. Furibundo, y hay imágenes, hay muchos testimonios. En estos 3 años ha patraciado, que es un verbo muy colombiano, varias cosas. La relación, la percepción que tenía el presidente Santos de Holman Morris cambió. Ya no eres un narcoterrorista de las FARC. ¿O cómo ha sido esa relación en estos 3 años? Bueno, yo antes, cuando a mí Uribe me acusa de esa forma tan ramplona de frente a la opinión pública nacional, y una de las causas por las cuales yo ya decido, ya hasta aquí, no aguanto más, nos vamos, también es porque fui notificado de que me iban a quitar una de las cosas que yo más valoro en mi vida, de las cosas que más como periodista valoro, que era la posibilidad de viajar por este país. Si ustedes recuerdan, Contravía, la esencia de Contravía es un periodismo en la región, un periodismo en las comunidades, un periodismo que se monta a caballo, que va en lancha, como yo digo, Sergio, que come lo que la gente come, que se monta en donde la gente se monta, que duerme donde la gente duerme, en la región. Y días después fui notificado por X persona, donde me advertían, no vuelva a salir de Bogotá. Y ahí supe que quedaba para mí castrada una de las cosas que me hacían más feliz a mí en la vida, que era viajar y estar en contacto con la gente más humilde de este país y contar sus historias.
Entonces eso termina, digamos, ya aparte de la angustia de mi familia. En fin, el presidente, la relación con el presidente Juan Manuel Santos. Bueno, yo me voy para los Estados Unidos. Vale la pena decir que la beca Nieman para el periodismo de Harvard, la misma que tomó Ignacio, la tomó el presidente Juan Manuel Santos. Y que varios de los Pastrana. ¿Pastrana también? Sí. Bueno, y varios de los que fueron mis maestros o gente que llegó a Harvard. ¿Aló? ¿Aló? Que llegó, varios de los maestros y amigos que hicimos allí, era gente que había en su momento, había sido compañera de estudio del presidente Juan Manuel Santos en Harvard. Yo también durante esta época, en el 2011, me dieron el reconocimiento más importante, uno de los reconocimientos más importantes en derechos humanos de Europa, el premio Nuremberg en Alemania, donde fue la ministra de Justicia de Alemania, primer ministro de Baviera, delegada de Naciones, en fin, todo el mundo, menos el embajador de Colombia. Entonces, eso generó cierto tipo de reacciones, cierto tipo de presiones al gobierno nacional que yo creo que fueron llevando a que la relación con el presidente Juan Manuel Santos se fuera de alguna manera normalizando. Ya, además el hecho que, y tengo que decirlo y tengo que expresar mi agradecimiento, yo digo que el gesto después de todos estos 10 años de salidas, entradas, persecuciones, estigmatizaciones, uno de los gestos más bellos de reparación para mí fue el hecho de que el alcalde Gustavo Petro me hubiera nombrado como gerente de Canal Capital. Porque la apuesta, y esas son cosas que seguramente no vamos a alcanzar a hablar, pero son las otras caras del exilio. La apuesta es que a ti te exilian para que no regreses, o si regresas, para que regreses estigmatizado, como un paria. A ti te sacan para que, y si regresas, para que si regresas sigas debiéndole a esta sociedad. En cambio, este gesto fue todo lo contrario. Yo llego, los que pretendían que nos olvidáramos, nos alcoholizáramos, perdiéramos nuestros matrimonios, porque esa es la apuesta también de fondo, acabar con nuestras vidas. Hay un acto de reparación de por medio, que es darme la posibilidad de gerenciar Canal Capital. Entonces, a través de eso se ha venido construyendo una relación con el gobierno nacional. Sin embargo, lo que determina ese gesto del presidente Juan Manuel Santos el 9 de febrero es lo siguiente. Yo dije, y lo dije en todas partes, lo dije públicamente, a mí un presidente de la República me quitó lo más preciado por un periodista, que es su nombre. La credibilidad que genera el nombre que uno ha construido durante todos estos años de carrera periodística. Los periodistas no trabajamos para ser multimillonarios, para ser ricos, no, para que la gente nos crea. Ese es nuestro bien más preciado. Y yo dije que así como el presidente Álvaro Uribe Vélez me había quitado, había deshonrado mi nombre, yo solamente le pedía al presidente Juan Manuel Santos, lo dije en diferentes espacios internacionales públicamente, que ese acto de reparación, no solamente para periodistas, Sergio, sino para defensores de derechos humanos, para líderes sociales, para los líderes de la oposición, que durante 8 años vivimos estigmatizados, señalados, perseguidos, era que el presidente Juan Manuel Santos nos devolviera el buen nombre. Que ese era antes, mientras llega la justicia, pero ese era un gesto de nobleza, si quería mandar el mensaje de que aquí las cosas estaban cambiando.
Ese fue el mensaje que yo le transmití a María Paula Gaviria, la directora del programa para víctimas, y es por eso que el 9 de febrero, en el acto a periodistas, de reparación a periodistas, mi única condición para asistir a este acto era que mi buen nombre fuera resarcido. El presidente Juan Manuel Santos tuvo ese gesto, listo. Yo digo, bueno, aquí se pasó una página. Lo que no quiere decir, por ningún motivo, y aquí se equivocan algunos colegas que nos juzgan o me juzgan a mí por haber aceptado esas excusas del presidente, eso no quiere decir que nosotros renunciemos a la justicia. Nosotros, mi familia y yo, eso es un acto de reparación simbólico, que es independiente del exigir y seguir exigiendo hoy día justicia y no más impunidad en la persecución criminal del DAS, cuyo directo responsable, lo he dicho y lo reafirmo, era la cabeza de los organismos de seguridad del Estado colombiano en los momentos en que este país solamente hablaba de seguridad y seguridad y seguridad. Señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pienso que ese gesto del presidente recompone el camino, pero no olvidamos el exigir justicia. Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero hay un par de preguntas que quiero hacer, una para cada uno. Ignacio es el hombre de la Fundación para la Libertad de Prensa, es el presidente de la Junta Directiva, es un cargo que suena muy rimbombante además, presidente de la Junta Directiva, ok, porque el director es Andrés Morales, ok. Y yo le quiero preguntar a Ignacio, ¿cómo están los periodistas colombianos afuera? ¿Hay periodistas en este momento viviendo en exilio? ¿Cuántos son? ¿En qué condiciones están viviendo? ¿Quién los recibe? ¿Y cómo les va? Y les pido un poquito de brevedad en esta respuesta. Exacto. Sí, para ir más breve, yo creo que los relatos que ustedes han escuchado aquí sobre el exilio no son los de la mayoría. Es decir, tanto Holman como yo, como algunos otros pocos colegas, hemos tenido las posibilidades de encontrar cierta comodidad en el exilio. Richard Vélez, el hombre que grabó a los militares golpeando a los periodistas en las marchas cocaleras de finales de los 90, está cuidando un parqueadero en Queens. ¿Cómo es que llama el señor de las moscas? Fernando Garavito murió en circunstancias muy difíciles, pasando angustias fuertes en Estados Unidos, en el exilio, precisamente porque consideraba imposible volver al país en las condiciones, debido a las condiciones en las que había salido, perseguido inicialmente por Álvaro Uribe Vélez. Cuando una de las cosas que más me impresionó a mí en el exilio del 2000, cuando estábamos exiliados todos, un grupo de amigos grandísimo, fue cuando me comuniqué con Holman, que estaba en España, y él me cuenta que se había encontrado con William Parra, que estaba perdiendo el pelo por la angustia. Es decir, nuestra situación es tal vez afortunada. No hay cuentas de la mayoría de periodistas, ni mucho menos de los que simplemente encontraron que salir a cuidar un parqueadero en el exterior no era como su mejor opción, pero que seguir haciendo periodismo aquí en Colombia tampoco. Entonces hay exiliados del oficio, hay gente que dejó de hacer el oficio. Nosotros no tenemos cuentas sobre exiliados porque no atendemos casos de exilio. Los casos de exilio que nosotros atendemos son protección temporal, que en los últimos años hemos atendido 6 personas que normalmente pasan a una casa refugio de la
del Instituto Prensa y Sociedad en Lima, en donde igualmente se presentaba la persecución para el caso de los que llegaron allá durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez o durante el gobierno de las Chuzadas. Pero ni siquiera tenemos la medida. Es más, ustedes presentaron a Gerardo Reyes no en estas narrativas desde el exilio, sino como uno de los periodistas que triunfa en el exterior. Pues Gerardo Reyes se fue del país porque lo iban a asesinar aquí, porque el presidente estaba diciendo que él, no me acuerdo cómo era el rollo, con una investigación sobre la bahía Málaga en el Pacífico, y que Gerardo estaba convertido en una persona peligrosa. De los exilios de los 80, apenas está regresando al país Antonio Caballero y todavía no se siente seguro aquí. García Márquez salió porque lo iban a torturar en las caballerizas. Pero bueno, ni Antonio Caballero ni García Márquez los contamos en las malas condiciones de exilio. Yo creo que son decenas, pero al mismo tiempo que son anónimos y que son prácticamente historias y talentos abortados, talentos perdidos del país, debido básicamente a la intolerancia de una dirigencia política asquerosa que este país ha tenido durante mucho tiempo. A ver. Como también hay que hablar y recordar la cantidad de periodistas que han sido asesinados por las FARC en este país, sobre todo en el sur del país, que también han tenido que salir al exilio y que hoy no tenemos prácticamente un rastreo de algunos de esos casos. Bueno, Holman, última pregunta. Abrimos una ronda corta, máximo 3 preguntitas, pero te entrego el micrófono para que tú cierres esto con un punto que mencionaste al empezar a hablar, y es el de la metáfora de las maletas, que yo le adicionaría la del cambio de llaves, la de sacar pasaportes a la carrera, la de la expectativa de coger aviones, no con la ilusión de conocer nuevos sitios, sino del refugio, del salvar la vida, de preservar a la familia. Quisiera que cerraras entonces con esta reflexión personal. Cada exilio, dependiendo del momento en la vida de que te llegue, te destruye un sueño de vida, unas metas que tú te habías propuesto. En el caso mío, en el primer exilio en el año 2000, yo perdí un apartamento, estaba recién casado y todos los sueños de esa primera etapa, de esos años maravillosos, primeros años maravillosos de un matrimonio, se perdieron en esa salida del exilio. 1. 2, tú anhelas lo mejor para tu hijo, para tus hijos y sobre todo para ese primer hijo. Ese primer hijo nació lejos del cariño y del afecto de sus abuelos y de su familia. Esas cosas duelen y esas cosas marcan también. Eso no lo hemos contado aquí y pasaremos horas para que contemos esos pequeños detalles que van marcando los exilios. Ya voy llegando a las maletas. 3, la reflexión de si regresas o no regresas. Si regresas, te van a matar. Yo recuerdo mucho... Si no regresas, te mueres por dentro. A eso voy. Recuerdo mucho un amigo que me coge en la Plaza Colón de Madrid un día antes de volverme y se pone a llorar. Holman, te van a matar, pero si te quedas te puedes suicidar. Él me estaba narrando, expresando su drama, un defensor de derechos humanos al que yo respeto mucho, y donde la gente que ha optado por quedarse, el drama familiar, el drama de vida es impresionante de la gran mayoría. Gente que el exiliado es una persona que está en otro país queriendo vivir en Colombia, pero despotricando del país en el que vive, en muchos de los casos.
Y cuando tú entras en contacto, recuerdo mucho una anécdota cuando yo entro en contacto con el grupo de exiliados colombianos, cuando me dice, subiéndome a un ascensor, recuerdo tanto, ¿qué hubo, Holman? ¿Usted viene con la beca Castaño? Y yo, no, a mí no me becaron, me amenazaron. No, por eso, un bobo, la beca Castaño. Y eso fue un artículo que yo publiqué en la revista El Espectador hace unos años. Las maletas. Las maletas es una tara que a mí me ha quedado de todos estos años, porque en todos estos años hay 2 salidas grandes, pero hay lo que yo llamo microsalidas y hay microamenazas. Entonces tú cada amenaza sales, te vas unos días, un mes, 2 meses, en fin, y se vuelve así tu vida. Donde la serie es hacer una maleta, Sergio, empiezas a detestar hacer y deshacer maletas. Yo le cogí una aberración de por sí mi maleta me la hace mi esposa siempre. Yo le tengo aberración a hacer una maleta porque para mí es empacar la vida y volver a hacer la vida. Entonces, esa es la imagen que yo tengo, a pesar de que me gusta viajar y eso, pero si pudiera viajar sin maletas, viajaría mejor, mucho mejor. Bueno, tenemos tiempo para 3 preguntitas, pero les voy a pedir un favor, los colombianos y creo que los latinoamericanos en general somos muy buenos para preguntar con un larguísimo preámbulo y una serie de marco comentarios. teórico. Sí, sí. Entonces, como son 3 preguntitas, les ruego el favor de que hagamos las preguntas. Holman, Nacho, somos conocidos de tiempo, sobre todo cuando comenzó su periódico universitario. La pregunta, mi nombre es José Gámez, director de Gacetas de Colombia y Red de Prensa Colombiana, las redes sociales del periodismo. La pregunta que tenía por hacerles, ¿qué garantías tienen ustedes de Estado para la protección y su propia vida como periodistas? Pues yo tengo a Holman y Edison, 2 personajes muy buenas personas. Tengo un chaleco antibalas. ¿Holman se llama su escolta? Sí. Tengo un circuito cerrado de televisión que graba y registra en la web a toda persona que se mueve por el frente de mi casa. Tengo un sistema de alarma. Y no tengo más porque no creo en Dios. Parte de eso lo paga el Estado, y en ese sentido pues es la incomodidad, porque lo que siempre le he dicho yo como presidente de la FLIP al gobierno, especialmente a este gobierno con quien se puede hablar un poco más fácil, es que yo llevo 5 años y medio escoltado, es decir, le han pagado sueldo durante 5 años y medio a 2 personas para que me cuiden, cuando hubiera sido mucho más fácil pagarle 6 meses a un investigador judicial desde el principio y con eso hubiéramos neutralizado las amenazas. No obstante, pues la corrupción existe. Es posible que cambien los escoltas, que me maten el día que cambien los escoltas como a Galán. Es posible que se violen los sistemas de seguridad que tengo en la casa y algún día amanezca yo muerto ahí. Es posible que tenga que hacer una compra y me cojan sin escolta en algún momento y de papaya y caiga muerto, pero sí tengo claro después de 3 exilios que mi última gota de sangre será derramada en este país. Para contestar la pregunta, yo siempre le decía al gobierno Uribe, porque en todos los escenarios internacionales la administración Uribe decía, no, los protegemos, ¿sí? Por la mañana nos dan carros blindados, pero por la noche nos señalan de terroristas. Siempre he creído que la mejor protección para el periodismo
es una mejor democracia. Es el respeto a la democracia, el respeto a la libertad de expresión, la no estigmatización. La respuesta, como bien lo dice Nacho, son los hechos. Yo sigo andando con un esquema de seguridad, voy a cumplir ya casi 10 años, eso no es vida. Y sigo con ese esquema de seguridad porque las amenazas permanecen. Digamos, no de un actor estatal, creo yo, ojalá no me equivoque, que esas prácticas del DAS continúen, ojalá no me equivoque, pero sí creo en lo que yo denomino la semilla, la siembra del odio. Aquí hubo 8 años donde todos los días se sembró, se regó, se abonó el odio. El odio sobre el que piensa diferente. Y ahorita eso está dando cosechas, pequeñitas frutas, pero ahí está, ahí sigue, y tiene un nombre, y tiene un centro, y todavía siguen viendo que el pensar diferente, el hablar de paz en este país es digno para ellos de persecución, de estigmatización. Y ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen buscando que en este camino algo nos pase. Bueno, ¿lista la segunda? Sí, gracias Sergio. Holman, Ignacio, Sergio, muy buenas tardes. Alexander Garzón de Canal El Tiempo Casa Editorial. Tengo que, dentro de esta reflexión en primera persona, decir que no soy antiuribista, pero pues obviamente sabemos que en esos 8 años de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, ustedes fueron objeto de amenazas y tantos otros colegas. Sabemos que hay personas condenadas, hay personas detenidas del DAS y de otros entes del establecimiento que en efecto están llevando del bulto porque pues en otra hora los chuzaron a ustedes y cometieron todo tipo de aberraciones contra el periodismo colombiano. Pero ¿cuándo se va a llegar a la cabeza mayor? Ustedes que tienen un olfato agudo investigativo, ¿será posible? Porque no es un secreto para ni el periodismo colombiano ni los colombianos de a pie, se me permita la expresión, de que hay una cabeza mayor y sabemos quién es. ¿Será posible llegar algún día a nivel de justicia? Y esta pregunta es para los dos, a esa persona. Gracias. No, mira, lo que tengo, si hay algo que tengo es paciencia y calma. Yo le aprendí, recuerdo mucho una entrevista que le hice a una de las madres de la Plaza Primero de Mayo en Buenos Aires, en la Universidad de los Desaparecidos, cuando ella me decía, mire, a nosotros en 1978 nos trataban como locas, como madres locas en medio de un país volcado al Mundial de Fútbol del 78. Nosotros éramos las loquitas de la Plaza de Mayo. Y nosotros nos propusimos y dijimos, algún día esa junta militar estará en la cárcel. Hoy, esa junta militar argentina, la que ordenó más de 3.000 desapariciones, los vuelos de la muerte, la que adoptó miles de niños argentinos, la que ordenó el asesinato y tortura de miles de jóvenes argentinos, hoy esa junta militar está en la cárcel. Y hoy hay un pueblo en Argentina que dice orgullosamente, nunca más. Yo creo, por eso digo, a partir de esa imagen de esa anciana madre, que me enseñó a tener paciencia. Y algún día, paciencia y memoria por las lágrimas que derramó mis hijos. Tenemos paciencia. Yo en cambio lo veo un poco más lejos. Yo pienso que pues 8 años de gobierno, ese desbalance constitucional que se produce, han llevado a la paramilitarización de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, han llevado a la corrupción a todas las instancias judiciales, a la perversión de todo el sistema judicial, hablando de la Fiscalía, hablando de la Contraloría, hablando especialmente de la Procuraduría. Yo creo que hay una maquinaria malévola que el presidente Santos no está dispuesto a parar, no tiene la voluntad de hacerlo.
así allá haga algunas manifestaciones. Y creo que para que lleguemos a esa verdad, falta, en primer lugar, mucha más corrupción judicial. Esta corrupción judicial no está disminuyendo, está aumentando. Y en ese sentido, pues ¿a quién le voy a pedir yo justicia? ¿Al magistrado Ríos Rojas? ¿Al procurador Ordóñez? ¿No hay a quién? ¿O a la contraloca? Bueno, última pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, es un placer y un privilegio estar acá. Pienso yo que estamos en crisis social por la corrupción. Es un país dividido dentro de esta misma sociedad global, fragmentada, y eso pasa en Colombia, una sociedad dividida, fragmentada, y pues donde hay mucha censura. Y entonces a los gobernantes de ese país, que son la minoría, los dueños del poder acá, les conviene que haya esa división en el país y censurar a los pocos que se atreven o nos atrevemos a decir la verdad. Entonces, ¿hasta cuándo esta sociedad va a permitir, vamos a permitir eso? Nos hemos vuelto una sociedad deshumanizada. Matan los periodistas, los sindicalistas, y no pasa nada. La muerte se volvió normal en el país, los exilios se volvieron normales. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en eso? ¿Cuál es la alternativa? Si ni siquiera la juventud, yo soy profesor universitario, ni siquiera la juventud se preocupa por saber cuál es el programa del gobernante que va a subir. Nos hace falta mucha conciencia a todos. Y pues me parece muy valiosa y muy valiente la actitud de ustedes que son capaces de informarnos realmente, porque es que hay otra prensa y otra radio que nos desinforman totalmente. Entonces hay que ver todas las versiones para poder ser bien informados en un mundo que es totalmente fragmentado, que es totalmente desigual y falto de equidad y de justicia. Gracias. Ok, bueno, esto fue un cierre por cuenta del público bien interesante. Señores, de verdad ha sido una jornada excepcional. Gente como ustedes lo hace a uno confiar en la prensa colombiana. Por favor, sigan así. Muchas gracias.